analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Ya tenemos las 6 de la mañana en punto. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es la Hora de la Verdad con el exministro Fernando Londoño Hoyos y todo su equipo de trabajo que a esta hora está listo para llevarles a ustedes todas las noticias de Colombia y el mundo con el análisis, los invitados, entrevistas y demás datos de momento que se requieren para poder entender la coyuntura nacional e internacional. Y empezamos por conversar con ustedes sobre lo que está pasando en nuestro país. Hay un duro pulso sobre la posibilidad de abrir la puerta a los famosos que llaman disidentes, como el terrorista alias Iván Márquez, para adelantar un nuevo proceso de negociación de paz. La Cámara de Representantes ayer aprobó la Ley 418, que es de 1997, y que se ha erigido como el proyecto bandera de paz total del gobierno de Gustavo Petro, porque va a ser el principal marco jurídico para alcanzar lo que ellos han querido denominar como la paz total. Juan Manuel Santos decía que la paz era la que él hacía, estos llaman la paz total, y vendrá otro gobierno progresista que seguramente va a llamar la paz verdadera, y así nos van llevando en Colombia con ideas de acuerdos de paz que, como ya lo vimos con el ELN en la historia, lo hemos visto con las FARC y ahora con nuevamente con las FARC, no vamos para ninguna parte. Por otra parte, está respecto del tema del debate, se inició pasada las 2 de la tarde, faltaban 2 artículos por votar, la plenaria del martes fue levantada, recuerden ustedes, sobre las 10 de la noche. Ahí también se revivió la posibilidad de crear el servicio social obligatorio para la paz que ya se había negado en el Senado de la República. Revivieron los 2 articulitos, el 10 y el 11, que hacen parte de ese proyecto y que pretende, entre otras cosas, crear un servicio social para la paz, pero que es obligatorio. Servicio social que se ha debatido ampliamente, ya existe, porque todo estudiante, antes de poder graduarse, recibe la obligatoriedad de ir a un servicio social que tiene que prestar a la comunidad. Aquí, más de lo mismo, hay una contrariedad, de hecho, se ha analizado constitucionalmente que es imposible pretender crear un servicio obligatorio que sea homologable al servicio militar en la medida en que se trata de una modificación constitucional, y es una ley ordinaria, la Ley 418 de 1997, y su modificación para poder crear el marco jurídico que permita los diálogos y negociaciones con grupos al margen de la ley. Así que han revivido el articulito que permite el servicio social obligatorio para la paz, al tiempo que lograron aprobar pues lo que queda de la Ley 418 en esta nueva modificación. En otros asuntos, ayer escuchamos al presidente Gustavo Petro hacer un anuncio que uno no entiende para qué el anuncio. Los helicópteros que donó los Estados Unidos y de otras aeronaves a la Policía Nacional serán pintados con guacamayas y con paisajes en una especie de idea que tiene el presidente de crear una situación diferente con los aviones de guerra o de combate o con los helicópteros que son utilizados para otras actividades, no para cuidar la selva amazónica. Él dice que estas nuevas aeronaves van a ir para luchar contra el cambio climático y para cuidar la selva. Ha dicho lo siguiente: esos helicópteros se van a utilizar en la protección de la selva amazónica. Si la selva se acaba o la queman, pues no hay agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida ni población. Es decir, Colombia entraría en su peor problema fundamental en su historia, que es el equilibrio de la vida. Lo que ha dicho también el presidente Petro es que realmente el problema más grave que enfrenta Colombia es el homicidio por el cambio climático, que no se podría comparar, dice él, con el peor criminal o con la peor masacre en Colombia. Entonces tenemos que los terroristas, cualquier guerrilla o cualquier grupo criminal de esos 22 bandas que quieren sentarse a negociar lo que llaman la paz total, no son tan peligrosos como la situación de cambio climático en el mundo. Sigue creyendo o insiste en que Colombia, que aporta el 0.4% de la contaminación total por CO2 en el mundo, va a salvar
la vida, la especie humana, por cuenta de las decisiones que tome él en su gobierno. Lo que desconoce el presidente Petro, por lo menos lo que quiere omitir, es que los verdaderos masacradores del medio ambiente en Colombia han sido los terroristas de las FARC y el ELN, que de manera sistemática han hecho y han ejecutado voladuras de oleoductos y han despejado, han deforestado vastas hectáreas de selva en Colombia para poder sembrar cultivos de coca. Cultivos de coca que habrá que recordarlo, oyentes, en un principio daban 2 cosechas al año de hoja, hoy están dando 4.5 o 5 cosechas de hoja de coca al año, lo que nos ha llevado a los niveles de cultivos de coca que sabemos, ha acabado de entregar la ONU por su sistema de monitoreo SIMSI. Estamos en 204.000 o 5.000 hectáreas de coca sembradas y más de 1.400 toneladas métricas de cocaína que se venden al exterior, en Nueva York a $150 el gramo de cocaína. Esa es la realidad, pero bueno, el presidente ya ha dicho que incluso al mítico helicóptero Black Hawk, él dice que el Black Hawk ya no se puede llamar así, que va a tener otro nombre, y bueno, todos sabemos que llamaba halcón negro desde siempre, pero el presidente dice que le va a cambiar el nombre. No hay la necesidad del anuncio, pero en fin, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Curioso el resultado del precio del dólar en los últimos días. Ha estado al borde de los 5.000 pesos, pero no ha llegado a los 5.000. Sobre todo porque el presidente Petro ha dicho que, y en una crítica que le hace muy dura a los medios de comunicación, que estamos atentos para dar la noticia histórica del dólar a 5.000 pesos. Ayer, 26 de octubre, el dólar en Colombia cerró en 4.895,3 centavos de peso, lo que representa una caída de 52,84 respecto a la tasa representativa del mercado, que se ubica ahora mismo en 4.948,14 pesos, 14 centavos. Según datos de los expertos, la divisa americana alcanzó un máximo de 4.942 pesos y un mínimo de 4.875,05 centavos. En la jornada se negociaron más de 1.365,4 millones de dólares a través de 2.664 transacciones. El Banco de la República señaló que el promedio móvil en los últimos 20 días de la divisa es de 4.666,90 centavos de peso colombiano por cada dólar estadounidense, mientras que la devaluación en el año completó ya el 31,25% y la devaluación en lo corrido es de 24,29%. En otros hechos que son noticia, el gobierno del presidente Gustavo Petro nombró el martes a los nuevos agentes que van a representar a Colombia en el litigio que se tiene con Nicaragua por el mar territorial en el año 2013 ante la Corte Internacional de Justicia. El nuevo agente es el abogado Eduardo Valencia Ospina, es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Tiene 16 años de experiencia como secretario de la Corte Internacional de Justicia y 21 como abogado de Colombia en litigios de diferentes temas. Esperamos que nos puedan representar muy bien el nuevo equipo que estará al frente del asunto de Colombia versus Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que el presidente Gustavo Petro había prácticamente destituido a los 2 agentes que estaban al frente de la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, y solo unos días después la Corte Internacional requirió a Colombia y no tenía el gobierno actual los representantes, los acaba de nombrar. Esperamos que todo salga muy bien. En otros hechos, vuelve y juega la ministra de Minas, Irene Vélez, será la primera funcionaria del gobierno de Gustavo Petro en ser citada a un debate de moción de censura en el Congreso de la República, luego de que los representantes a la Cámara, sobre todo el Partido Centro Democrático y Miguel Polo Polo de las Negritudes, la citaran a un debate de control político que termina en moción de censura en la Cámara de Representantes. Juan Espinal, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, dijo que por culpa de la ministra Vélez, el gobierno no va a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, afectando la economía de Colombia, afectando las inversiones internacionales. Por lo mismo, la llaman a debate de moción de censura en los próximos días. Ayer se anunciaron nuevos cambios en la ponencia de la reforma tributaria, bien importante el asunto.
al final de reuniones que se hicieron con los ponentes del proyecto y representantes del Partido Liberal. Entre los cambios se encuentran los impuestos a las empresas en las zonas francas, que serán del 20% para las exportaciones y del 35% para las ventas nacionales. También se logró modificar lo que tiene que ver con la cárcel para evasores y será solo para los que reinciden en una tercera ocasión y por un monto mayor a los 1.000 millones de pesos. Y las profesiones liberales se mantienen en el régimen simple como abogados, comunicadores y consultores. Además, se llegó a un acuerdo sobre el impuesto a las iglesias que no deberán pagar renta por los que se inviertan en el culto o a las actividades filantrópicas. En el tema de zonas francas ha dicho el ministro Ocampo lo siguiente: en esas zonas en que va a haber un impuesto que es ponderado, o sea, el 20% a las ventas en el exterior y el 35% sobre las ventas en el mercado interno. Hay unas excepciones que son básicamente productos energéticos que se venden en el mercado interno, que son las zonas francas offshore de gas, reficar y biocombustibles, explicó pues el ministro. Al respecto, estamos atentos de cuándo empieza el debate. Todo pareciera indicar que el próximo martes se radicaría o estaría lista la ponencia en las plenarias para poder empezar el famoso debate de la reforma, con todo y lo que ha venido en las conversaciones, buscando que el Partido Liberal completamente apoye la reforma, aun cuando hablan de las líneas rojas que se van moviendo por cuenta de este anuncio que acaba de hacer ayer el ministro José Antonio Ocampo, que indica que han tomado en cuenta los reparos que ha hecho el mismo Partido Liberal a la famosa reforma tributaria. Reforma tributaria que desde el petrismo insiste no tiene efectos sobre la ciudadanía, pero pues a nadie le cabe en la cabeza que no los vaya a tener, sobre todo cuando estamos viviendo momentos tan difíciles en los que pretenden cargarle la mano al sector hidrocarburos, que le aportaría entre 11 y 12 billones de pesos a una reforma tributaria que nos cuesta 22.5 billones de pesos. Y el resto, por supuesto, las personas naturales. Y aquí viene también otro tema del que se desmontaron, que era la posibilidad de cobrar impuestos sobre las altas pensiones del país. Pensiones pues que son el merecimiento de la persona de una vida de trabajo y la cual no debiera de mejorar por cuenta de una idea de una reforma, en este caso tributaria, que afecta ese ingreso de los ciudadanos. En hechos internacionales que tenemos que destacar para el día de hoy, el Comité Legislativo que investiga la toma del Capitolio del 6 de enero del año 2021 llamó a testificar formalmente a Hope Hicks, quien actuó como directora de comunicaciones del expresidente Donald Trump. Sigue el asunto en momentos en que estamos a puertas de ir a unas elecciones en los Estados Unidos y en los que se dice que los republicanos tendrían mayorías. Medios en Irán informaron que por lo menos 15 personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas en lo que denominaron como un ataque terrorista perpetrado a una mezquita en la ciudad de Shiraz, incluyendo 2 menores de edad. Las fuerzas de seguridad de ese país anunciaron haber dado arresto a 2 de los sospechosos, mientras se adelanta la búsqueda de un tercero que estaría entre los atacantes, que se identifican como extranjeros. En el más reciente reporte climático, las Naciones Unidas concluyó que los estados están fallando en el cumplimiento de sus promesas de adoptar acciones adicionales para evitar el cambio climático, ya que solo 26 de los 193 países que se comprometieron a ello el año pasado han cumplido con esas ideas de cambio climático, pues para evitarlo, evidentemente. Y en otros hechos que vale la pena pasar revista está que las autoridades estadounidenses informaron que el cuerpo del estadounidense Joshua Jones, quien perdió la vida luchando contra Rusia en Ucrania el pasado mes de agosto, fue devuelto a las fuerzas de Ucrania tras un breve cese de hostilidades de 2 horas pactado para lograr la entrega. Pues de estos y otros asuntos hablaremos con ustedes en el transcurso de la mañana con nuestros invitados que, como siempre, estarán a la orden del día para explicar cada uno de los temas que son de la mayor importancia para el análisis. Vamos a hacer contacto con Julio César Iglesias para hablar de cómo vamos a escapar de la devaluación que sigue presente en nuestro país. Hablaremos con el profesor Román Ortiz sobre lo que implica para China y Occidente un tercer mandato de Xi Jinping.
y por supuesto estaremos analizando lo que significa para el sistema de fuerzas militares en Colombia la idea de prohibir el servicio militar obligatorio, que fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República, un proyecto de acto legislativo presentado por el senador Humberto de la Calle, y lo hablaremos esto con el coronel John Marulanda, quien es presidente de ACORE y por supuesto coronel de la Reserva Activa. Muy bien, de todos estos temas hablaremos con ustedes hoy aquí en La Hora de la Verdad. Y como siempre los invitamos además a nuestros oyentes a que nos escuchen a través de sus dispositivos móviles en la plataforma de Tuning. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También nos pueden sintonizar cómodamente a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, donde tenemos sonido de alta calidad. Y quienes nos quieran escuchar después, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, en las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcast o a través de Spotify. Todo nuestro contenido se puede escuchar allí en esas plataformas. Las entrevistas, el editorial del Dr. Fernando, Hoy en la Historia, la cultura al oído, todo nuestro contenido allí disponible. Y les recordamos que estamos atentos a sus opiniones y sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Twitter, en @Hora de la Verdad. En Instagram, @La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia, además, 6 de la mañana, 16 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho errabundo, sin halago ni amor por el mundo, persiguiendo una dulce quimera que allá en mi letargo me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal que alivie mi mal. Ven acá, dulce bien, quiero verte en mis brazos rendida. Dulce bien, ven acá, no desoigas mi voz dolorida. Ven por Dios, ten piedad, piensa en mí, no desdeñes mi amor. Y recuerda que llevo en el alma, y recuerda que llevo en el alma profundo dolor.
La música el día de hoy acompañados del gran dueto Garzón y Collazos, Tupinamba, de la composición de Adolfo El Pote Lara. Recuerden, el dueto Garzón y Collazos, conformado en el 38 por Darío Garzón Charri, oriundo de Girardot, nacido el 9 de enero del 1915, pero formado el dueto en Ibagué, en el Conservatorio del Tolima, y Eduardo Collazos Barón, ibaguereño él, nacido el 13 de octubre del 16. Dueto que se dedicó de manera preferencial a la ejecución de la música de la zona del Tolima Grande y que es considerado como uno de los más famosos de nuestra historia musical. Qué lindo es amanecer con una buena taza de café y escuchando, por supuesto, a Garzón y Collazos en la compañía de ustedes para hablar de las noticias de Colombia y el mundo. Empezamos esta ronda de noticias con Cindy Larrota. Cindy, muy buenos días. Demar, muy buenos días para ti, para todos nuestros oyentes y para el resto de nuestro equipo en la hora de la verdad. Demar, tú ya lo anunciabas en los titulares del día de hoy, pero pues les quiero contar que ayer el vicegobernador de la provincia de Fars en Irán, Esmael Mohabipur, reportó el asesinato de 15 personas y más de 40 heridos tras un ataque terrorista en el mausoleo sagrado de Shah Sherak en la ciudad iraní de Shiraz. Según las autoridades iraníes, el atentado ocurrió a eso de las 5:45 de la tarde de ayer, esto hora local de Irán, cuando un hombre entró a este recinto sagrado de los musulmanes chiitas. En este lugar de Mar se encuentra la tumba de Ahmad, que es hermano del imán Reza, quien es una de las figuras más veneradas del chiismo. Y esta persona comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los fieles durante la plegaria vespertina. Los medios de comunicación oficialistas de Irán han mostrado imágenes desgarradoras de la escena del atentado, cadáveres cubiertos con sábanas, sangre por todos lados, la tristeza de los sobrevivientes, imágenes dignas de una película de terror. Tras conocerse la noticia de este ataque terrorista, sin duda el presidente iraní Ebrahim Raisi pues se pronunció al respecto, prometió una respuesta severa en contra de los responsables y condenó a esos enemigos de Irán, de Mar, que estarían buscando dividir las filas unidas del país mediante la violencia y el terror. También se conoció un pronunciamiento de las Naciones Unidas en cabeza de su secretario general Antonio Guterres, quien también condenó fuertemente este ataque terrorista. Pero ¿quiénes son los responsables? Pues a través de la red social Telegram, la organización terrorista sunita Estado Islámico ha reivindicado el ataque, de Mar. En ese comunicado, este grupo elevó el número de víctimas a 20, 5 más de las que ha mencionado las autoridades iraníes. Sin duda, este atentado terrorista es un golpe a Irán en medio de Mar, la fuerte tensión política que hay en ese país. Recordemos que desde el pasado mes de septiembre y tras el fallecimiento o la muerte de Masha Amini, esta joven kurda iraní de 22 años que estaba en custodia de la policía de la moral en Teherán y bueno, falleció, y esto provocó un número de manifestaciones en todo el país, una ola de manifestaciones en todo el país que ya tiene, pues va a cumplir incluso ya los 2 meses. Irán también está hoy en día en el ojo del huracán porque recordemos que Ucrania ha denunciado que los ataques contra la población civil por parte de Rusia de los últimos días se han hecho con drones kamikazes de fabricación iraní. Entonces, con estos dos temas, ola de protestas y la acusación de Ucrania de estar Irán ayudando a Rusia para atacar a la población iraní, pues se da este atentado terrorista con más de 15 personas muertas. Y entre tanto, la política internacional no se centra en ver cómo superar esta crisis que se va provocando a medida que llega el invierno por la guerra absurda que le declaró Rusia a Ucrania y que no cesa. Por ahora veía yo, Cindy, en algunos indicadores que más del 70% de la población ucraniana está de acuerdo con que se mantenga la lucha para defender a Ucrania de Rusia hasta las últimas consecuencias, hasta llegar al final y que el final sea obviamente con la victoria de Ucrania sobre Rusia. Muy difícil el panorama y, como siempre, silencio de parte del resto del mundo, que simplemente podemos reportar las noticias porque pareciera no importar lo que ocurre con Ucrania a medida en que nos aproximamos al duro invierno que tendrá Europa, por supuesto. Gracias, Cindy, y vamos con otros hechos que son noticia con Sofi Casas. Sofi,
Buenos días. Buenos días, querido Demar, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que se encuentra en el día de hoy acompañándonos como siempre. Aquí en Estados Unidos estamos a 15 días de las elecciones de mitad de mandato, donde se renovará la Cámara de Representantes en sus 435 escaños y 35 escaños en el Senado, gobernaciones y cargos locales, donde los republicanos parecen bien situados para arrebatarle al presidente demócrata su mayoría en el Congreso. La pérdida del control de la Cámara de Representantes y del Senado el 8 de noviembre sería una dura derrota para el inquilino de la Casa Blanca, que en las encuestas se benefició hasta hace poco de un repunte, mermando por las dificultades de la economía de Estados Unidos. El alto precio de la gasolina, los alimentos, las golosinas y la situación en la frontera son los factores que más han influido en la caída en las encuestas de los demócratas. El expresidente Donald Trump critica sin pausa la inflación récord y la recesión a la que ha entrado el país bajo el gobierno de Biden y su partido, la principal preocupación de los votantes según las últimas encuestas. Las elecciones de mitad de mandato se convierten en un referendo de facto sobre la gestión del ocupante de la Casa Blanca. El partido del presidente rara vez escapa al voto de sanción. Según las últimas encuestas más recientes, la oposición republicana tiene muchas posibilidades de hacerse con la Cámara Baja. Los sondeos están más divididos sobre el futuro del Senado. Ante el creciente descontento con la inflación que ha llevado al país a la recesión, reducen los chances de éxito electoral. El líder demócrata apela a la indignación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la sentencia que hace casi medio siglo aprobó el aborto a nivel nacional, con miras a captar votos de la izquierda y del centro. Mientras tanto, el presidente Joe Biden insta a sus conciudadanos a que le confíen suficientes mayorías en el Congreso para volver a legalizar el aborto en todo el país, proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohibir los rifles de asalto. La batalla por el control del Congreso en el Congreso estadounidense, se desarrolla en estados muy claves, los mismos que pesaron en las elecciones presidenciales del 2020. Todos los ojos en estos momentos están puestos en Pennsylvania y Georgia. Nueva York, Arizona, Nevada, Ohio, Wisconsin y Carolina del Norte también son escenarios de intensas contiendas, donde candidatos demócratas se oponen a partidos de Donald Trump. A partidarios del expresidente Donald Trump. Los demócratas necesitan al menos 50 escaños para mantener el control del Senado, con la vicepresidenta Kamala Harris dándoles el voto de desempate para la mayoría, mientras que los republicanos necesitan 51 para ganar el control. De los 35 escaños en la votación de este año, los republicanos son actualmente los favoritos para ganarse 20, mientras que los demócratas son favoritos solo para ganarse 12. Hay 3 escaños por el momento en el que la decisión está incierta. Para controlar la Cámara de Representantes, un partido debe tener aproximadamente 218 escaños de los 435. Los republicanos son actualmente los favoritos para ganar los 202 escaños en noviembre, mientras que los demócratas son los favoritos para ganar solamente 205 escaños. Por el momento hay 18 escaños que se consideran actualmente que podrían definirse por cualquier partido. De acuerdo a la última encuesta sobre las gobernaciones, se muestra que los republicanos obtendrían 31 gobernaciones de las 50 y los demócratas solo 19. Recordemos, querido Demar, que el expresidente Donald Trump se encuentra en estos momentos asediado por las investigaciones parlamentarias y judiciales promovidas por los demócratas en un intento de cerrarle la vía para la reelección presidencial. Se lanzó de cabeza a esta campaña, multiplicando los actos por todo el país. Estos comicios son una prueba determinante para el futuro político del multimillonario republicano que coquetea abiertamente con una candidatura presidencial para el 2024. Pero la gran sorpresa para nosotros, para Colombia, se dio el día de ayer con el apoyo del expresidente Iván Duque a la congresista republicana María Elvira Salazar del Distrito 27 de aquí de la Florida, uno de los escaños más peleados en todos los Estados Unidos y que tiene como contendora a la colomboamericana Annette Taddeo. Sin duda alguna, el apoyo del expresidente Duque a María Elvira significará que el voto colomboamericano de gran importancia en este distrito termine votando por la representante Salazar. Muchas gracias, Sofi, por estas noticias desde los Estados Unidos. Y bueno, tenemos que cerrar nuestra ronda informativa de primera hora de la mañana con los deportes. Tata Castro, muy buenos días. Saludémosle mañana. Muy buenos días a todos. En materia deportiva, después de la alegría que se vivió ayer en nuestro país por la clasificación de Colombia a la final del Mundial Sub-17 femenino de fútbol, tras vencer 6-5 a Nigeria desde el punto penal, faltaba que se conociera el rival en el partido que definirá al campeón mundial. Frente a España, se medirá Colombia en la gran final de esta Copa del Mundo.
La selección española derrotó a Alemania ayer en el segundo partido de semifinal y se medirá el próximo domingo 30 de octubre a Colombia en la finalísima del Mundial Femenino Sub-17 de fútbol que se está llevando a cabo en India. El encuentro está programado para las 9:30 de la mañana, hora de nuestro país. España, la actual campeona, se impuso a las teutonas gracias a un solitario gol de Lucía Corrales en el minuto 90. Cuando la tanda de penaltis se veía en el horizonte, apareció la jugadora española para rematar un centro y clasificar a las de Kenio Gonzalo para la gran final. De esta manera, las españolas van por la defensa del título mundial conquistado en la última edición. Hubo desquite de las españolas ayer frente a las alemanas, 5 meses después de haber perdido la final de la Eurocopa de esta categoría. España y Colombia se volverán a ver las caras en este mundial, teniendo en cuenta que ya se enfrentaron en el primer partido del Grupo C, con resultado favorable por la mínima diferencia para las europeas. Hasta el momento, la única derrota que ha sufrido Colombia en este mundial fue frente a las españolas. Puede haber desquite. Algo se está haciendo bien en España y en nuestro país, doctor Londoño. Las españolas el pasado mes de mayo disputaron la final de la Eurocopa Sub-17. La selección Sub-19 de ese país ganó este verano la Eurocopa y la Sub-20 levantó el torneo mundial hace pocos meses. Colombia, por su parte, es la primera selección de Sudamérica de esta categoría en llegar a la final de una Copa del Mundo. Además, las selecciones femeninas de nuestro país se clasificaron a los mundiales de la categoría Sub-17, que es este que están jugando, el Mundial Sub-20 y el de mayores. A estas chicas lo que hay que darles es un cheque en blanco. Ese fue el mensaje de Iván Ramiro Córdoba tras el paso a la final de Colombia. Totalmente de acuerdo. Las mujeres, doctor Londoño, sacando la cara por nuestro país y de qué manera. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y avanzamos porque ya viene nuestro primer invitado del día. Él es Julio César Iglesias, el autor del libro Y si gana Petro, guía para sobrevivir a la extrema izquierda. En breve estará con nosotros precisamente para hablar de estas 3 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro y, por supuesto, de lo que estamos viviendo, porque estamos a puertas del dólar sabroso, que será en los 5,000 pesos. No estamos lejos de él, han intentado mantenerlo por debajo de los 5,000 pesos, veremos por cuánto tiempo, y el gran problema, por supuesto, para la ciudadanía, ver cómo nos hemos empobrecido mucho más desde la llegada del presidente Petro, aun cuando hay problemas de recesión mundial en la economía. En Colombia, las declaraciones, por supuesto, de los ministros y el mismo presidente han afectado de alguna manera los índices de crecimiento de nuestro propio país. Así que en breve estaremos con él, aquí, en La Hora de la Verdad. 6:33. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La Hora de la Verdad, análisis, entrevistas y todos los temas que son de su interés en www.lahoradelaverdad.com.co. La señal en vivo de La Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.